El señor secretario dará lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Carta del gerente de la Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito y Ahorro Coopera, señor Pedro Pablo Lagos, por la cual solicita exponer sobre el proyecto de ley que elimina y prohíbe el uso de datos relativos a deudas impagas al 30 de abril de 2022 y establece las sanciones que indica. Boletín 14.883. Al efecto, se informa que por encargo del presidente se encuentra invitado a la sesión de mañana y confirmado a la sesión de mañana martes el presidente de la Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito y Ahorro Coopera, señor Rodrigo Silva. Confirmación para concurrir a la sesión de hoy del director nacional subrogante del Servicio Nacional de Consumidor, señor Jean-Pierre Couchot, y del presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios ODECU, señor Estefan Arenas. Confirmación para concurrir a la sesión de mañana del presidente de Convergencia Nacional de Gremios, Pymes y Cooperativas de Chile, señor Eduardo de Solar, quien expondrá acerca del boletín 14.883-03 referido a la eliminación de deudas. Y finalmente, reemplazo para esta sesión del diputado señor José Carlos Mesas, quien reemplaza al diputado señor Gonzalo de la Carrera. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra respecto de la cuenta. No habiendo palabras, esta sesión tiene por objeto recibir al director nacional subrogante del Servicio Nacional del Consumidor, el CERNAC, señor Jean-Pierre Couchot, y al presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios ODECU, señor Estefan Larena, para que se refieran al estudio realizado por ODECU en relación con el funcionamiento de las empresas de delivery y a las eventuales infracciones a los derechos del consumidor. Ofrezco la palabra al director nacional del CERNAC para que pueda... vamos a darle entonces primero la palabra mejor al señor Estefan Larena para que nos pueda comentar sobre el estudio y posteriormente le vamos a dar la palabra al director del CERNAC. Los diputados tienen los estudios respectivos. Y los diputados, cada uno en su escritorio, tiene el estudio al respecto. Le damos la palabra, señor Estefan, siempre es un gusto tenerlo en esta comisión. No se escucha. Ahí está. Ahora sí. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo voy a pedir luego que me den la posibilidad de poder presentar un pequeño PowerPoint que está relacionado con la conversación de hoy y que tiene que ver con, ya sabemos, lo del delivery. Entonces, si me permiten. Adelante. Perfecto. ¿Está bien? Sí, perfecto. ¿Ya? Ok, tú le vas corriendo, ¿no? Bueno, entonces le estaba diciendo de que estamos presentando esto y que se trata del análisis de la regulación de protección al consumidor aplicada a la plataforma de delivery. La primera pregunta, señores y señoras diputadas, la primera pregunta que uno se hace, ¿son las plataformas de delivery consideradas como un proveedor o son un medio de transporte y facilitador de la relación de consumo? Ellos se ven a sí mismos como segundo, se ven solamente como un facilitador de la relación de consumo. A nuestro juicio, no es así. A nuestro juicio, son un proveedor el cual se debería regir con la ley del consumidor. Nosotros vemos que hoy día estas plataformas han tenido un enorme incremento. Son de variado tipo y tienen un gran éxito en la medida, durante los años duros de la pandemia, nos ayudaron nosotros a conseguir los productos, servicios, y luego nos facilita la vida del consumidor.
Al facilitar la vida al consumidor, ellos se han ido quedando, se han ido estableciendo, lo cual nos parece a nosotros muy positivo desde el punto de vista del mundo que estamos viendo hoy día. Por lo tanto, nuestro tema no es contra las plataformas, menos aún contra los repartidores, sino se trata de mirar esto a la luz de la ley que nos rige todas las relaciones de consumo. Nosotros hemos visto, y aquí el resumen, son 5 aspectos respecto a lo que se trata: el precio de los productos, al servicio de envío, respecto a las condiciones generales y el derecho a retracto, respecto a la garantía, respecto al contrato, término y condiciones y cláusula abusiva, algo que está claramente tipificado en la ley del consumidor y en la nueva llamada ley pro consumidor. Respecto al precio de los productos, hay diferencia se establece, tal como vimos rápidamente en las boletas presentadas en la primera lámina, hay diferencia entre el precio normal, el precio de promoción y la oferta al proveedor con las condiciones de precio de la plataforma del delivery. Se dificulta mucho el conocimiento de cuál es el producto que se cobra originalmente y cómo le llega a uno a su casa, en términos de que está todo demasiado ambiguo y confuso. Respecto al servicio de envío, es informado una vez determinado el lugar de compra y entrega. Sin embargo, no existen parámetros informados que permitan verificar que se trata de un cobro no discriminatorio por lugar geográfico. Esto es muy importante en la medida que a uno puede ser que no tengan servicio en un lugar, porque no tengan, y eso, bueno, pero la otra cosa es que no quieran llevarlo por algún tipo de discriminación, o sea, no está descartado, por lo tanto deberán existir claros parámetros al respecto. En las condiciones generales del derecho a retracto, nosotros vemos que las condiciones no se encuentran destacadas en el proceso de compra, en algunos casos establecer el link. Durante el proceso de compra no se informa de la existencia del derecho de retracto, lo que está claramente establecido en la ley del consumidor y la ley pro consumidor, ahora en la medida que debe existir el retracto obligatorio para todas las compras a distancia. No se informa tampoco la confirmación escrita del contrato en lo que se llama los términos y condiciones. No se informa los medios que aseguran un acceso claro, expedito, oportuno, en términos comprensibles y legibles, los términos de la garantía legal y voluntaria. Yo estoy repitiendo, así sin citarlo derechamente, los artículos de la ley del consumidor. Luego, el proveedor no informa de la existencia de la garantía legal, plazos, mecanismos para hacerle valer. El proveedor no informa la existencia de la garantía voluntaria, plazos y mecanismos, lo mismo para hacerle valer. El contrato, como hemos dicho anteriormente, tiene lo que se llama la cláusula abusiva. Cláusula abusiva, en este caso, voy a nombrar algunas, que está lleno, innumerables: limitaciones, exclusiones de responsabilidad a la plataforma de libre. Es decir, ellos se eximen de toda responsabilidad cuando, digamos, la pizza le llega en mal estado, por poner un ejemplo bastante clásico. Cambios unilaterales en los contenidos del contrato, término unilateral del contrato, ellos se reservan el derecho a terminar el contrato, porque ustedes saben que hay una forma de asociatividad, donde uno paga una membresía para ser socio de alguna de estas plataformas, y resulta que ellos se reservan el derecho de terminar el contrato sin expresión de causa. Entonces, ahí hay una implicación de una renuncia anticipada al derecho de los consumidores, someten a arbitraje, ellos se reservan derecho a someter a arbitraje los problemas de los consumidores sin informarle el derecho al consumidor de recurrir siempre, ejemplo, como siempre sucede, puede recurrir a un tribunal de justicia. Las cláusulas son desequilibradas y abusivas por esta falta de reciprocidad. En resumen, señores diputados y diputadas, el tema aquí es que tenemos que
se destaca que se encontraron deficiencias entre los precios normales de promoción y oferta a los proveedores con las condiciones del precio de las plataformas de delivery. Hay un espacio ahí que uno no sabe de dónde salieron estas monedas que se fueron sumando entre el origen y el destino. Destacamos también que respecto al servicio, el precio de envío es informado una vez determinado el lugar de compra y entrega, tal como como lo decía la lámina anterior. En lo que se refiere a este tipo de compra, las condiciones generales no se encuentran destacadas durante el proceso. Asimismo, durante la compra no se informa ni la existencia ni la negación del derecho de retracto, algo que ya vimos que es obligatorio. A pesar de todo que esto está regulado, no se encuentra a la vista en el mismo proceso de compra y las cláusulas abusivas por limitaciones y exclusiones que acabo de mencionar. El punto entonces, señores, señoras, es, ¿son un proveedor más o son simples facilitadores? A nuestro juicio, no son solamente facilitadores, sino que son son proveedores de un servicio y de un producto. Ahora, no explicamos acá, si no sería muy largo, hablar sobre los temas relacionados con la información que uno le entrega, todo lo que es la protección de datos personales, que según la ley del consumidor hoy día está en manos del CERNAC como fiscalizador. Sin embargo, nosotros sabemos que todavía estamos a la espera de la regulación de la oficina, de lo que es el ente, que va a vigilar todo lo que tiene que ver con los datos personales. Pero aquí tampoco existe una regulación al respecto, por lo tanto, mis datos personales, cuando yo compro algo, pasan a ser tierra de nadie y pasan a ser algo que no sé hoy día se está regulado. Termino, ¿son proveedores o son facilitadores? Para mi gusto, para nuestro gusto, son proveedores. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, señor Estefan. Siempre es un agrado poder escucharlo. Sin duda este tema afecta a millones de personas, por lo cual le damos la importancia que tiene y por eso hemos convocado a esta sesión. Queremos darle la palabra también para que nos pueda dar su opinión al respecto al director subrogante del CERNAC. Muchas gracias, presidente. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Ya, muchas gracias. Intentaré ser lo más breve posible. Es un tema bastante extenso para poder abordarlo en una sesión, dado que lo que se analiza son términos y condiciones, ¿cierto? Y las cláusulas, algunas pueden ser bastante extensas y cada cláusula puede ser objeto de un análisis pormenorizado. En ese sentido, nosotros como CERNAC valoramos con especial dedicación este informe y este estudio que realiza ODECU en el contexto de una iniciativa financiada a través de fondos concursables. Este estudio analiza y estudia 5 aplicaciones de delivery de productos, principalmente. Y en este sentido, comentar, señor presidente, primero quizá voy a referirme a lo que menciona don Estefan, el presidente de ODECU. Primero, frente a la pregunta absolutamente necesaria para ver si abrimos la puerta o no de la ley del consumidor, concuerdo totalmente. Es decir, si no son proveedores, la verdad es que la ley no se les terminaría aplicando. Y en ese sentido, la respuesta a modo nuestra como CERNAC es absolutamente afirmativa y sin lugar a dudas estamos frente a proveedores en los términos que establece la ley, en su artículo primero, número 2. El artículo primero, recordemos que establece como requisito indispensable para la aplicación de la ley del consumidor que estemos frente a una relación de consumo, esto es, que exista un proveedor y un consumidor, y no cabe duda alguna que en este caso se satisfacen todos los elementos de la definición de proveedor que establece el artículo primero, número 2. ¿Estamos frente a una persona natural o jurídica? No cabe duda alguna. ¿Cobra un precio tarifa? Evidentemente que eso existe. Y tercero, lo más importante, el requisito de la habitualidad. ¿Estamos frente a una persona natural o jurídica que a través de un cobro de un precio tarifa se dedica habitualmente a este servicio?
no cabe duda alguna, y huelgan, creo que sobran comentarios para explicar este último punto, que es probablemente el más determinante y relevante. Y como si eso fuese poco, el artículo 43 de la Ley del Consumidor regula expresamente cuál es esta situación de estos denominados intermediarios y establece que los intermediarios reúnen la calidad de proveedores. De hecho, señala esta norma que los proveedores que actúen como intermediarios responden directamente ante los consumidores. Por lo tanto, a modo de conclusión, la forma en que este tipo de proveedores se perciba a sí mismo, la verdad es que es irrelevante. Acá lo que aplica es la ley del consumidor y en ese sentido nosotros contamos con convenio de interoperabilidad para recibir reclamos de estas empresas y hemos iniciado procedimientos respecto de ellos y han sido objeto de denuncias también ante los tribunales de justicia. Por lo tanto, existe además en la práctica un comportamiento que les reconoce precisamente esta condición de proveedores. Por lo tanto, esta primera duda, creo que es evidente que esto resulta así por tratarse un proveedor y por disponerlo expresamente la ley, así en su artículo 43. Nosotros el día 19 de mayo de este año hemos oficiado a 24 proveedores, empresas, que las vamos a separar entre marketplace y también aplicaciones, y en total suman 24 proveedores que han sido objeto de oficio y que actualmente se encuentran en una etapa de investigación que es reservada por parte del CERNAC, y lo que busca es analizar el nivel de ajuste y cumplimiento de estas aplicaciones y marketplace respecto a la normativa que establece la ley del consumidor y específicamente el nuevo reglamento de comercio electrónico que, como muy bien mencionó el presidente de ODECU, establece y eleva los estándares de información respecto, por ejemplo, informar las condiciones relevantes de los productos, cierta información sobre las características más importantes o relevantes de los bienes o servicios, cierta información que debe ser oportunamente entregada al momento de la contratación. Una información muy importante es la relativa al stock. Si es que el producto no se encuentra disponible, pues bien, deberá indicarse de manera previa, cuando el consumidor está cotizando, está analizando si compra un producto, navegando, de que ese producto no se encuentra disponible. También existe un deber de información de los proveedores relativo a la entrega, el despacho o el retiro. Se debe informar cuál es el costo de ese despacho, una fecha en que el producto estará disponible o el tiempo en que se demorará la entrega o el envío de un producto y mecanismos para que los consumidores puedan consultar el estado de entrega o despacho de los productos. También se incorpora una obligación bastante importante relativa al ejercicio del derecho de retracto que fue recientemente modificado por la ley Pro Consumidor y dentro de otras informaciones más que se obliga a los proveedores, se les obliga a informar o entregar información a los consumidores respecto de información sobre soporte de contacto para consultas o eventuales reclamos. Por lo tanto, esta es una materia que nosotros actualmente estamos investigando, ya hemos iniciado acciones sobre el particular, y este estudio e informe por parte de ODECU sirve como antecedente que permitirá también fortalecer nuestra acción de fiscalización y nuestro proceso de investigación para determinar el nivel de adecuación de estos 24 proveedores a los términos que establece la ley del consumidor y específicamente el nuevo reglamento de comercio electrónico. Y desde ese punto de vista, la propia ley del consumidor en su artículo 16 establece lo que se denomina un catálogo de cláusulas abusivas, y lo que determina es que la cláusula en cuestión deberá ser contrastada con las hipótesis que contempla el artículo 16 de la propia ley del consumidor, y si esa hipótesis, es decir, lo que está redactado en la cláusula, coincide con la hipótesis que describe el legislador en el artículo 16, en ese caso podemos configurar una cláusula abusiva y por lo tanto determinar cuál es el mecanismo que proceda en beneficio y en protección de los derechos de los consumidores. Eso es lo que dice en relación en cuanto a un control de fondo, es decir, si eventualmente una cláusula podemos catalogarla como abusiva o no. Y también previamente lo que primero se realiza entonces
es hacer un control de forma, tal como lo indica, de hecho, este mismo informe general de la Organización de Consumidores y Usuarios, al momento de analizar estos términos y condiciones y además determinar otros elementos que son importantes como información para que los consumidores puedan tener a mano al momento de comprar un producto o un servicio a través de estas plataformas o marketplace o aplicaciones. Por ejemplo, cómo se aplica el sistema de cobros por envío o por despacho de productos, si es que se efectúan cobros por separado, por distintos productos, la forma en que eso se informa. Y a modo de conclusión también puedo informar que el CERNAC ya realizó un procedimiento voluntario colectivo con el proveedor Corner Shop, en donde se dispuso el ajuste de cláusulas, de 28 cláusulas que luego de un análisis fueron estimadas como abusivas, y el proveedor ajustó esas 28 cláusulas a las exigencias que establece el Servicio Nacional del Consumidor, y esas 28 cláusulas decían relación con aspectos relacionados con falta de información veraz y oportuna, cláusulas que permitían las modificaciones unilaterales del contrato, falta de voluntad por parte de los consumidores y cumplimiento de las normas relativas a la formación de consentimiento en materia de comercio electrónico, cláusulas que establecían verdaderas eximentes de responsabilidad, cláusulas que vulneraban los datos personales de los consumidores, había desequilibrio en las prestaciones en lo que se refería, por ejemplo, en los mandatos relativos a la información de stock, entre otros elementos, cláusulas penales que podían ser consideradas como abusivas. Un aspecto que mencionó el presidente de ODECU, el señor Larena, es relativo también a la competencia de los tribunales, donde se refería una cláusula arbitral. Esa cláusula fue eliminada, reconociéndose la aplicación general de la ley del consumidor en sus artículos 50, 50A y siguientes relativos a la competencia de los juzgados de policía local, los métodos de devolución y créditos de dinero en favor del consumidor cuando existiera una compensación o indemnización. En principio se otorgaban créditos y lo que se exigió que se entregara un mecanismo de compensación directa donde el consumidor decidiera de qué forma se le compensa, y además registro provisionado por una empresa externa. Este procedimiento voluntario colectivo fue aprobado por resolución de fecha 5 de abril del presente año por parte de la Subdirección de Procedimientos Voluntarios Colectivos, y con fecha 3 de mayo fue informado a los consumidores de estos ajustes, y el proveedor con esa misma fecha dispuso el ajuste de estas referidas cláusulas. Por lo tanto, señor presidente, este informe que levanta ODECU, primero, es muy pertinente, y además que llega en un muy buen momento. Es pertinente precisamente porque en este momento nosotros ya hemos oficiado a estas empresas y estamos a la espera de la entrega de información por parte de estos proveedores para disponer el análisis de estos 24 proveedores y determinar el nivel de ajuste, y en base a ello, los hallazgos que determinemos, determinar cuáles son los mecanismos de protección que correspondan en beneficio de los derechos de los consumidores, que puede ser un procedimiento voluntario colectivo que puede buscar ajuste de cláusulas, y si es que eventualmente se han producido conductas o aplicación de cláusulas que han supuesto daños a los consumidores, disponer también y exigir indemnizaciones en favor de los consumidores, o bien, en su caso, disponer una acción colectiva dependiendo de los antecedentes que existan respecto de cada uno de estos 24 proveedores. Eso es cuanto puedo informar, señor presidente. Por razones de tiempo, la verdad es que referirse a cada una de las cláusulas tomaría muchísimo tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, director. Se ofrece la palabra a los señores y señoras diputadas para poder realizar las consultas respecto a la exposición de nuestros invitados. Diputado Barrera, tiene la palabra. Gracias, presidente. O sea, en el fondo aquí lo que venimos a constatar es que el informe que hace ODECU, que lo felicito igual a la organización por ese trabajo, viene a constatar de que sí habían abusos, y lo constata el organismo que debiera fiscalizar esos abusos, que es CERNAC. Entonces,
la pregunta que quiero hacerle al director de CERNAC, director subrogante, presidente, a través de su intermedio, es, en el fondo ellos están esperando que las aplicaciones hagan adecuaciones a lo que entendí, a la forma en que están trabajando para cumplir con la ley. ¿Qué va a pasar si estas organizaciones no se adecúan a la ley? ¿O qué va a pasar con las organizaciones, con las otras empresas que no están dentro de estas 24? Entonces la pregunta es, ¿no es mejor legislar en relación a eso y hacer una mención exclusiva antiabuso en el fondo contra esta empresa que hasta el momento han hecho de las suyas según el informe? Y lo otro que me causa también harta preocupación, ya que ellos son considerados como proveedores, es la relación laboral entre las personas que transportan la mercadería en el fondo y esa aplicación. No sé si el estudio que hizo DQ lo logró determinar, o si la gente del CERNAC también ha podido investigar al respecto, para que después no nos topemos con otro problema. O sea, después nos vamos a dar cuenta que además de vulnerar la ley en relación al consumidor, también vulnera la ley en relación a sus trabajadores. Pues yo creo que son trabajadores de ellos. Entonces, esa es la segunda pregunta, si lo han logrado detectar, qué relación hay entre la aplicación y los transportistas, y si hay relación laboral o no, en el fondo. Eso, presidente. Gracias, señor Barrera. ¿Más diputados que quieran realizar preguntas? Tiene la palabra el director del CERNAC para poder contestar la pregunta que ha realizado el diputado Barrera. Muchas gracias, presidente. Sí, respondiendo directamente la consulta que formula el diputado Barrera, indicar que, a ver, en este caso, la ley del consumidor establece una regulación bastante clara al respecto, por lo tanto, no siempre es posible avanzar en los términos y condiciones respecto de plataformas y marketplace que presten servicios para los consumidores. Desde ese punto de vista, el informe que realiza la Organización de Consumidores y Usuarios se enmarca dentro de una línea de financiamiento que disponen los fondos concursables de CERNAC, ¿okay? Por lo tanto, el CERNAC también entiende y entendemos con absoluta claridad que la actividad también puede ser complementada por los conocimientos y por la expertise que tienen las asociaciones de consumidores. Evidentemente que esto es parte de un análisis bastante extenso. Solo recordar que el análisis solamente de los términos y condiciones de un solo proveedor denota una tarea bastante considerable. Por lo tanto, desde este punto de vista, analizar los términos y condiciones de 24 es una tarea bastante importante y titánica, ¿ya? Y lo que se hace es que se toma en consideración como punto de inicio la entrada en vigencia del Reglamento de Comercio Electrónico, que entró en vigencia el día 24 de marzo del presente año, donde se establecen modificaciones particulares y exigencias relativas al funcionamiento de este tipo de proveedores en particular, ¿okay? Entonces, desde este punto de vista, lo que nosotros como CERNAC debemos hacer primero es poder hacer un levantamiento de todos este tipo de proveedores para determinar cuáles son los hallazgos y eventuales infracciones que podamos observar y detectar en estos términos y condiciones, que como muy bien indicó el presidente de ODECU, pueden ser muy variados y referirse, por ejemplo, a cláusulas limitativas de responsabilidad, cláusulas que establezcan aumentos o recargos por incremento del precio, aquellas que puedan ser relativas al uso o tratamiento de datos personales, o incluso cláusulas que pudiesen alterar la competencia de los tribunales de justicia. Y en ese sentido, este procedimiento voluntario colectivo da cuenta de una acción que ya ha sido tomada y que ya ha sido realizada en contra de un proveedor, y precisamente ajustó los términos y condiciones en base a los requisitos y exigencias que formuló el CERNAC
y que además fue sometido a consulta pública. Entonces, desde ese punto de vista, existen dos vías de determinar los mecanismos de acción por parte del CERNAC. Frente a la constatación de una infracción, el CERNAC lo que debe hacer es tomar una acción en beneficio y en protección de los derechos de los consumidores. Y esas dos vías son un procedimiento voluntario colectivo que lo que busca es determinar si existen daños para exigir compensaciones en beneficio de los consumidores y, por otro lado, modificar esos términos y condiciones de acuerdo a las exigencias que establece la regulación, que es la Ley del Consumidor y el propio Reglamento de Comercio Electrónico. O bien, determinar la procedencia de una acción judicial, acciones que ya han sido interpuestas en el pasado respecto de estas u otras aplicaciones, y en caso de ser procedente de afectarse el interés colectivo o difuso, interponer la referida acción por la existencia de cláusulas abusivas y solicitar esa modificación en la misma demanda colectiva y las compensaciones o indemnizaciones que procedieran respecto de los consumidores. La pregunta, quizá me estoy entendiendo, pero la pregunta es, bueno, ¿cuál de los dos mecanismos es preferible o cuál de los dos mecanismos es el más recomendable? Y eso va a depender del nivel de hallazgos que se detecten. Un juicio colectivo, señor diputado, puede tardar hasta 8 años, ¿ya? Por lo tanto, son tiempos muy extensos que naturalmente no benefician a los consumidores. Un juicio que dure 8 años es excesivamente largo y una tramitación que un consumidor probablemente no va a estar dispuesto a apoyar o presentar su reclamo. Y el procedimiento voluntario lo que busca es, en un plazo máximo de 6 meses, disponer ajustes de conducta, cese de conducta y medidas concretas para evitar que estas situaciones vuelvan a ocurrir en el futuro y la procedencia de eventuales compensaciones o indemnizaciones en beneficio de los consumidores, señor diputado. Muchas gracias, director. Sigue abierta la palabra. Diputado Barrera, tiene la palabra. Sí, quería preguntarle también al director si tienen experiencia comparada de cómo abordar esta vulneración a los derechos de los consumidores de otros países, de otros lados, porque, o sea, en el fondo el procedimiento que hay aquí es el mismo que se tiene que hacer para cualquier otro reclamo, o sea, meterse a la página del CERNAC, hacer el reclamo y de ahí, no sé si nos puede explicar un poco el director cuál es el procedimiento y si tiene experiencia comparada de otros lugares, cómo se tratan este tipo de problemas. Sí, tiene la palabra, director, para poder responder la pregunta del diputado. Sí, gracias, presidente, y gracias por la pregunta, diputado. Mire, a ver, efectivamente, un consumidor que estime se están vulnerando sus derechos, un llamado es que pueda reclamar ante el CERNAC, ¿ya? Solo como dato de contexto, el 60% de los reclamos aproximadamente tiene una respuesta favorable de parte de las empresas, ¿ya? Y eso significa que, en términos generales, reclamar sirve, ¿ok? Ahora, existe otro porcentaje de reclamos que no obtienen una respuesta satisfactoria, pero mi llamado es que reclamar sigue siendo altamente útil. ¿Por qué? Porque ese tipo de reclamos alimentan también nuestros procesos. Una muy buena vía una muy buena fuente, digo, de casos para el CERNAC es precisamente analizar los reclamos. Previo a la pandemia, diputado, el CERNAC recibía aproximadamente 330.000 reclamos en un año normal. Durante la pandemia, el año 2020, esos reclamos ascendieron a 930.000. Y durante el año 2021 bajaron un poco a 710.000. Ahora, en términos globales, ¿y qué es lo que podríamos esperar para este año? Es que esa tendencia ya quedó, ¿ok? Por lo tanto, ya tenemos una fuerte alza de la tendencia de reclamos, y precisamente los reclamos, precisamente lo que van a hacer es orientar los procesos de vigilancia que el CERNAC tenga y determinar acciones de fiscalización. Si nosotros vemos que una temática, un mercado o una determinada categoría o motivo legal o conducta se está disparando en los reclamos, nosotros lo que hacemos ahí es que disponemos la instancia primaria
de acción del CERNAC es un comité de vigilancia. Por lo tanto, en ese comité se van detectando esas alertas que normalmente son casos que no tienen una connotación pública y que precisamente los consumidores por distintas razones pueden no ser conscientes de que están siendo víctimas de una vulneración de sus derechos y de una infracción a la ley del consumidor. Y un muy buen caso es precisamente la existencia de cláusulas abusivas, porque nosotros como consumidores, la verdad es que desconocemos en promedio si estamos frente a un contrato de adhesión, es muy probable que no tengamos la capacidad de poder distinguir si estamos frente a una cláusula que es abusiva o no es abusiva. Y ahí entonces que la labor del CERNAC y de las asociaciones de consumidores es muy relevante, ¿ya? Y por eso que estas líneas de análisis y estudio de estas cláusulas abusivas precisamente toman mayor valor y relevancia y son muy pertinentes y además temporales, precisamente porque este aumento y con la entrada en vigencia de esta nueva regulación hacen necesario revisar el nivel de ajuste y de infracciones que se hayan detectado en este sentido. Por lo tanto, no es indispensable, señor diputado, que un consumidor tenga que reclamar, ¿ya? Ojalá lo pueda hacer, porque con eso nosotros vamos a contar con más antecedentes. Pero si no lo hace, no hay necesidad de pedir que se presenten, porque estas son infracciones que se analizan analizando de manera objetiva en los contenidos de estos contratos de adhesión, ¿ok? Por lo tanto, son infracciones en donde uno lo que tiene que hacer es determinar si es que esa cláusula que está redactada tiene un match, por así decirlo, con la hipótesis que describe la ley. Por lo tanto, desde este punto de vista, es una responsabilidad objetiva. Es decir, no se analiza si es que esa cláusula produce un efecto, basta con que la cláusula esté redactada y desde ese punto de vista nosotros tomar acciones y eso constituir una infracción a la ley del consumidor. Respecto a iniciativas que existan en el derecho comparado, la verdad, diputado, es que esto es muy variado y muy variopinto. En el Reino Unido existe una legislación sobre cláusulas abusivas y la verdad es que es muy distinto probablemente a la realidad que existe en nuestro país. CERNAC, y lo digo quizá con bastante orgullo, nosotros en materia de procedimientos colectivos somos la verdad es que un referente, al menos en el concierto latinoamericano. México tiene un muy buen sistema de acciones colectivas, ¿ya? Pero en el contexto latinoamericano, el CERNAC en materia de ejercicio de acciones y demandas colectivas somos normalmente consultados y referentes. El INDECOPI de Perú, sin ir más lejos, durante el 2020 realizó una guía sobre acciones indemnizatorias en materia de libre competencia y precisamente solicitó nuestra asesoría y sometió a consulta esta guía para nosotros poder asesorarlos en este proceso. Y de hecho, somos el único país que contamos con un procedimiento administrativo previo al ejercicio de una acción colectiva, que es este procedimiento voluntario colectivo, ¿ya? Y desde ese punto de vista, los procedimientos voluntarios colectivos han representado desde su creación compensaciones para más de 6 millones de consumidores y compensaciones por cerca de 72.000 millones de pesos. Por lo tanto, es un mecanismo que es bastante eficiente desde ese punto de vista y además que genera incentivos correctos desde el punto de vista que permite un uso eficiente de los recursos por parte del CERNAC y por otro lado genera un efecto disuasivo para los proveedores que están observando este tipo de procedimientos y este tipo de acciones por parte del CERNAC y genera también un ajuste de conducta en el resto de los proveedores y eso es lo que queremos determinar en esta gran fiscalización y gran estudio que hemos lanzado ya con estos 24 proveedores, señor diputado. Gracias, director. Sigue abierta la palabra para poder hacer preguntas. Señor presidente. El presidente don Estefan tiene la palabra. Por favor, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Quisiera decirle que nosotros, antes de evacuar públicamente este informe, tratamos de contactarnos con todas las empresas involucradas, como lo hicimos a través de
lo que hace cualquier consumidor, al correo electrónico que disponen. Ninguna contestó, absolutamente ninguna. Entonces la pregunta que yo me hago es, cuando yo no le tengo que reclamar al proveedor en este caso, no tengo respuesta, por lo tanto tengo que ir dentro de la autoridad directamente. Es decir, es solamente un correo electrónico que no responde nadie. Lo otro es que me alegra mucho lo que dice el señor director, en la medida que estamos completamente de acuerdo que son un proveedor. Ese es el concepto, es un proveedor, por lo tanto se le debería aplicar la ley del consumidor. La pregunta es, ¿por qué no se ha hecho? O cuando se ha hecho, está restringida a una, en este caso, el PVC con Corner Shop, y ahora lo que ha dicho el señor director en términos de ampliarlo a otras empresas. Pero nosotros tenemos esto, las aplicaciones empezaron a instalarse previo a la pandemia, se incrementaron durante la pandemia y hoy día son un aspecto más del consumo en nuestro país. Por otra parte, por su intermedio, señor presidente, al diputado Barrera, lamentablemente nosotros no tomamos los aspectos laborales, pero sí que nos preocupan, porque a todo consumidor también debe preocuparle las condiciones del repartidor que me va a dejar la pizza a la casa. Tengo entendido que eso está viéndose en esta misma Cámara en otras instancias. No daba el contexto de nuestro estudio para eso, pero sí que es una preocupación de las organizaciones, por lo menos la organización que yo represento en este momento. Lo que yo no dije, que lo dijo el señor director, es que esto fue financiado por el fondo concursable, tal como lo dijo el director. Ahora, solamente para aclarar, el fondo concursable funciona de acuerdo con los puntajes que a uno da, tiene que entregar lo mejor para que le asignen determinada cantidad de puntajes, así como un casting, digamos, y si el proyecto es bueno, lo aprueban. No tiene ningún vínculo con la política pública. Ningún vínculo con la política pública. Eso lo hemos dicho hasta el cansancio. Es cuestión de ver la historia de la ley en términos de la reforma o simplemente ver el resultado de los fondos concursables. Por lo tanto, nosotros afortunadamente lo hicimos bien, entonces nos dieron el fondo para hacer esto. Pero me alegra mucho que el señor director diga que podemos complementarlo. Nosotros tenemos estos hallazgos y ahora los podemos complementar cuando el señor director lleve adelante todo lo que acaba de decir. Ahora, el punto es que es importante también decir de que tenemos un problema que escapa un poco a esto, pero sin embargo es importante tenerlo en cuenta. Muchas plataformas, sobre todo las de streaming, tienen que tributar en el país, pero no tienen necesidad de tener domicilio. Eso está en la ley, a propósito de todo lo que ha pasado con los otros streaming como Netflix y etcétera. Es decir, ¿a quién le vamos a recurrir? Ahí estamos en un tema mucho más complejo que la extraterritorialidad de la ley. A propósito de una pregunta por el intermedio del señor presidente, a mí me tocó en representación de Consumers International, que es nuestra asociación mundial, ir a la OMC, a Ginebra hace un par de años, y nadie tenía mucha idea de lo que iban a hacer, cómo iban a hacerlo para reclamarle a alguna plataforma que estaba en Pekín, en Beijing. O sea, no estaba muy claro. Nadie lo tenía mucha idea. Solamente, como dice el director, hay una relación con las asociaciones, con la Agencia de Protección de América Latina para resolver los temas transfronterizos, como Indecopi, el Perú, etc. Entonces, dicho lo siguiente, para resumir, este estudio nosotros se lo tratamos, nosotros hacemos estudios de productos y servicios y le decimos al proveedor qué es lo que piensa. En este caso, el proveedor independiente, que fue a Rappi, fue a Corner Shop, no respondió. No respondió que le gustaba, no le gustaba, que está de acuerdo. Por lo tanto, señor presidente, por su intermedio, a nosotros como organización de consumidores, como organización de la sociedad civil, nos gustaría impulsar un
una ley particular al respecto, como se está haciendo con las plataformas de servicio de taxi que todos conocemos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Estefan. Queremos agradecerle la presencia tanto de usted como del director del CERNAC. Tiene la palabra, diputada Weiss. Tenemos 5 minutos para terminar la sesión. Presidente, es que quería consultar que si bien acá se cataloga esto como protección al consumidor aplicable a plataformas delivery, yo estaba viendo acá que dice que, bueno, cuando hay un intercambio, dice prestación de entrega de bienes y servicios a terceros en supermercados, restaurantes, otro tipo de comercio, farmacia, en fin, y que es un canal que facilita la comunicación entre una empresa que vende y otra que compra. Entonces yo lo veo, delivery, yo me imagino como pedidos ya o como de alimentos, eso me viene a la mente inmediatamente, pero hay tanta compra que se hace vía online, por ejemplo, las grandes tiendas y otro tema de computación, informática. Entonces, si eso también está catalogado como delivery o no, me queda la duda porque somos muchos que compramos, no es con aplicación, o sea, uno entra a la página de la tienda en el fondo, y si eso te está aplicable o está considerado alguna de esas empresas acá, que no sean las plataformas que más o menos estaba mirando yo, y también un poquito, súper breve, yo sé que estamos en el tiempo, pero en relación a si hay alguna obligación, no lo leí completo esto claramente, o qué detectaron el tema de la atención telefónica, porque yo para comprar por internet, que en el fondo es lo que uno dice, yo que una comunas muchas rurales, ayudan a alguien, le ayuda siempre a la persona y compran al final, pero cuando hay que ver el tema de devolver, que quedó mal, que se equivocaron en la boleta o en la factura, en fin, esto de aplicar y aplicar call center y nunca contestan y simplemente al final yo tuve la experiencia y me dijeron, no, es que no se habla por teléfono, esto tiene que ser todo por correo, uno se conversa por correo con la gente. No sé, creo que es demasiada ya la despersonalización, pero quisiera hacer un punto en eso y eso nomás, porque por el tiempo. Gracias. Gracias, diputada Weiss. Sí, el diputado Barrera tiene la palabra para que cerremos. Sí, bueno, la última. Preguntarle al director del CERNAC si cree que el CERNAC tiene o cuenta con la herramienta, tiene la capacidad necesaria para poder fiscalizar este tipo de empresas, porque, o sea, esto está ya por un estudio que hizo una organización que no es el CERNAC, y él nos comentó de que ahora hace poco en mayo hicieron este oficio, que también me imagino que son resultados del informe que hizo esta otra empresa de consumidores. Entonces, me entra la preocupación de que el CERNAC está actuando solamente por reclamo y no cumpla ninguna función de fiscalización, o sea, para prevenir de que esto suceda. Entonces, me gustaría saber si tiene las capacidades. ¿Qué cree el director en relación a eso? Gracias, diputado Barrera. Antes voy a solicitar a la comisión que podamos hacer una prórroga de 15 minutos para poder cerrar y responder. ¿Estamos de acuerdo? Diputada, además, Ana María Bravo tiene la palabra. Sí, en relación, un poco en relación a lo que acaba de señalar el diputado Barrera, y antes que responda el director subrogante del CERNAC, aprovecho de saludar a los invitados, tanto al presidente de la ODECU como a usted, señor director. Muy clara la exposición y también nos queda muy clara la situación de los delivery, pero en lo que respecta al rol del CERNAC, en especial en materias de investigar, de ahondar en determinadas materias, precisamente el fondo concursable del CERNAC tiene su objetivo de brindar una acción colaborativa con el CERNAC para darle un sentido a estas asociaciones de consumidores también, en cuanto a al rol que juegan, en cuanto a apoyar a los consumidores, en cuanto a la vulneración de sus derechos, pero también esta labor a través de fondos concursables es una labor complementaria. Eso de acuerdo a la experiencia que tengo en la relación que tuve con el CERNAC cuando fui Seremi de Economía. Es por eso que les hace mucho sentido al CERNAC, y esto es un concurso. Entonces, se presentan las propuestas de determinadas materias estratégicas por parte de las asociaciones de consumidores, y es por
y dependiendo de la importancia y la relevancia que pueden tener y el impacto que pueden tener en cuanto al estudio y proteger efectivamente los derechos de consumidores, es que estas se seleccionan también. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra para cerrar el director del CEPLAC. Gracias, señor presidente. Bueno, hay varias consultas. Voy a intentar recordarlas. Voy a partir quizá en orden. La verdad es que la ley lo que regula son relaciones de consumo, es decir, que exista un proveedor y un consumidor. Pareciera muy simple lo que estoy diciendo, pero la fórmula no es más compleja que eso. Por lo tanto, la labor es analizar si es que en esa situación en particular que uno pueda pensar, hay un consumidor y hay un proveedor. Y en lo que menciona usted, diputada, claramente hay una relación de consumo. El hecho de que el despacho sea realizado por un tercero o por otra empresa, eso es irrelevante para el consumidor, ¿ya? Desde el punto de vista del ejercicio de sus derechos. Yo si compro ante un proveedor, la verdad es que el envío de ese producto puede ser por parte y cuenta del mismo proveedor o bien puede encomendárselo a un tercero, ¿ok? Desde ese punto de vista, para mí no es una causal de exoneración que, por ejemplo, contrate a una empresa de despacho y esa empresa de despacho, por ejemplo, rompa el producto o bien se le olvide y se le extravíe, etcétera. Eso es irrelevante para el consumidor. Con este nuevo reglamento se establece la obligación de informar a los consumidores precisamente cuál es las fechas y cómo se va a realizar este envío y si es que esto tiene algún costo o no. Pudiera parecer quizá poco relevante lo que voy a mencionar, pero creo que es muy importante. La información que se disponga para los consumidores es un elemento muy, muy importante, pero no basta con entregar solamente información a los consumidores. Esa información debe entregarse de cierta forma para que el consumidor pueda ser capaz de procesarla, pueda ser capaz de utilizarla en su beneficio. Por lo tanto, para nosotros como CERNAC, no solamente nos interesa que exista información por existir, sino que esa información sea entregada de manera clara y de hecho tal como lo exige este reglamento de comercio electrónico. Dicho eso, existen proveedores, diputada, y también los denominados marketplace, ¿ya? Lo que hacen los marketplace es que es una empresa, por ejemplo, que está acá arriba y cuenta con distintos proveedores que nutren esta marca, ¿cierto? Y por lo tanto uno le compra al marketplace, pero a veces quiere comprar, por ejemplo, un vaso o quiere comprar una zapatilla, y ese vaso o esa zapatilla pertenece a otro tercero que nutre a esa plataforma y por lo tanto yo compro a través de esa plataforma. Lo que la ley exige es que se le informe al consumidor si es que esa plataforma es operada directamente por el proveedor o bien está actuando en una intermediación respecto de un tercero, y que la información de todos esos proveedores que se involucran en esa cadena sea informada a los consumidores, ¿ok? No sé si con eso respondo o abarco un poco la pregunta, diputada, y luego quizá abarcar las dos últimas interrogantes de la diputada y el diputado. Mencionar que nosotros en promedio realizamos 21 investigaciones colectivas en promedio. O sea, si uno quisiera sacar una fotografía, CERNAC solamente en materia de investigaciones realiza 21 investigaciones en promedio de manera simultánea, ¿ok? Recordemos que el mercado más reclamado, con cerca de un 50% de los reclamos, es el mercado del retail. Los reclamos de este mercado en particular abarca poco menos del 10% de los reclamos que el CERNAC recibe. Por lo tanto, la labor que nosotros tenemos como CERNAC es bastante desafiante y por lo tanto nosotros establecemos criterios de priorización de los casos y los recursos. Eso es independiente de las fiscalizaciones. Nosotros en un año realizamos 2.900 y algo fiscalizaciones durante un año, y eso es bastante considerando los recursos que nosotros tenemos asignados para esa materia. Por lo tanto, creo que facultades tenemos, hay, y siempre, evidentemente, como bien menciona el diputado Barrera, naturalmente a veces esto puede estar también influenciado por los recursos. Evidentemente que
en la medida que como SERNAC tuviéramos más recursos, evidentemente que podemos abarcar otro tipo de acciones y otro tipo de investigaciones, y también poder eventualmente acotar esos plazos de investigación. Nuestro mercado es bastante amplio, y a diferencia de lo que ocurre con otras legislaciones comparadas, nosotros tenemos un ámbito de aplicación que es gigantesco en comparación con otras agencias, dada la norma que rige el ámbito de aplicación de la ley del consumidor. El presidente de ODECU, Estefan, sabe muy bien esta situación precisamente por los temas que incluso existen respecto a órganos que tienen potestades de regulación y fiscalización respecto de actividades de proveedores que también ejercen actos de consumo. Entonces, para nosotros es muy amplia, y recordar que solo en el sistema de tramitación de reclamos nosotros tenemos más de 33.000 proveedores registrados. Por lo tanto, es una labor bastante extensa en ese sentido, y nosotros como SERNAC, y hablo por todos los funcionarios del SERNAC, estamos absoluta y totalmente comprometidos en defender los derechos de los consumidores. Para ello es que en esta materia nosotros hemos realizado ya 5 denuncias ante la justicia precisamente por estas cláusulas abusivas en esta materia, y durante la pandemia ejercimos nuestras facultades respecto de los proveedores en el comercio electrónico, precisamente cuando hubo retardos en la entrega, lo que fue objeto de varias demandas colectivas. Diputado Bernales, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quería sacarlo un poquitito o sea, vincularlo con esto, no, pero me gustaría saber, aprovechando que está el director acá de CERNAC, hoy día hay Cyber Day. Me gustaría saber si él tiene antecedentes hasta esta hora, si es que hay, cuántas denuncias hay, cómo ha estado el proceso. Me gustaría saber, aprovechando que está aquí presente. Gracias, presidente. Gracias, presidente, y por su intermedio respondo la consulta del diputado Bernales. Lamentablemente, diputado, a esta hora todavía no recibo el reporte del avance del día de hoy, puesto que nosotros tenemos un sistema que se llama Power BI, nosotros podemos sacar una reportería, pero esos reclamos los tenemos asignados. De hecho, en un ratito más viene ese reporte. Por lo tanto, si esta sesión hubiese sido un poquito más tarde, podría haber tenido acceso a ese reporte. Ahora, sin perjuicio de ello, diputado, normalmente acá se produce un pico, y probablemente el presidente don Estefan lo recordará muy bien. Lo que ocurre normalmente en estos días de descuento, cyber o eventos especiales, es que el motivo más reclamado es los retardos en la entrega, ¿ya? Y desde ese punto de vista, naturalmente que los retardos en la entrega van a ocurrir en 2 o 3 semanas. Es muy usual que nos pregunten, hoy están con mucho trabajo justo en estos días, y la verdad es que nosotros decimos, el pic que ocurre es incluso un par de semanas después de que termina este evento, porque precisamente se vienen estos incumplimientos. La ley es clara, ¿ya? Los proveedores saben y conocen esta nueva regulación. Por lo tanto, acá estamos hablando de plazos que, de hecho, es muy importante tenerlo presente. La ley no obliga un plazo en particular, un día, una semana, 10 días, un mes, no indica y no obliga un plazo. Lo que la ley establece es muy simple: el plazo que es informado debe ser cumplido, ¿ya? Y a estas alturas del partido no habría muchas razones para poder entender una justificación respecto a un retardo. Y lo que la ley sanciona es el retardo injustificado. Y por lo tanto, si es que hay retardos, son las empresas las que tienen la obligación y la carga de acreditar de que les asistiría una defensa o una fundamentación respecto a esos retardos. Y lo otro que nosotros normalmente fiscalizamos y estamos monitoreando también es lo relativo a stock y también información de precios. Por lo tanto, diputado, lamentablemente a esta hora precisa no podría darle ese dato, porque todavía tampoco he recibido el reporte. Quizás me fue enviado en este momento, pero no he podido revisar mi correo electrónico. Muchas gracias, director. Le damos las gracias por su presencia en este tema tan relevante. Le damos las gracias además al señor Estefan Larenas por este contundente informe respecto de los eventuales abusos a la ley del consumidor que se cometen hoy día por parte de las aplicaciones. Creo que es un tema que sin duda alguna
como bien decía el diputado Barrera, tenemos que abordar con la seriedad y poder estudiar cuáles son hoy día además los vacíos legales que pueden existir al respecto, y estamos agradecidos de esto y estaremos muy atentos. Creemos que en base a esto nos permitirá poder tomar buenas decisiones legislativas. Así que les damos las gracias y ya pueden retirarse sin problema. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, señor presidente. Hasta luego. Gracias. Para finalizar en un punto varios, sin duda alguna hoy día hemos conocido de el tremendo abuso por parte de las compañías de gas natural, en este caso específicamente de Metrogas. Este es un abuso que les ha permitido ganar 350.000 millones de pesos, dinero que ha salido del bolsillo de 3 millones de personas, a la cual, en base a triquiñuelas espurias, le han subido el precio del gas. Yo debo decir que en esto hablamos de un producto con el cual la gente cocina y con el cual la gente se abriga. Y estas personas, estas empresas han cometido abusos sistemáticos y gravísimos y están atentando directamente contra la gente. Estas empresas han realizado un aumento artificial de sus costos para poder subirle el precio del gas a la gente. En atención a esto es que quiero proponer a esta comisión que el día próximo lunes tengamos una sesión especial para poder abordar el tema de este abuso en materia de alza del gas natural, del precio del gas natural, y poder invitar al fiscal nacional económico para que nos dé cuenta del estudio, al ministro de Economía y al ministro de Energía, y si hubiese alguien que consideraran importante poder invitar, quizás alguna asociación de consumidores, podría ser relevante para la próxima sesión. Es que el ministro de Energía, El ministro está sobre el... yo creo, no sé, salvo que lo quieren invitar igual. Sí, podemos agregar al superintendente de electricidad y combustible. ¿Les parece que lo hagamos en este mismo horario, 3:30 de la tarde? A 4:30, hasta 10 para las 5, no podemos más allá de 10 para las 5. Habiendo acuerdo, quedamos entonces... Perdón, de doña Virginia, gusto poder saludarla, tiene la palabra. un gusto, presidente, un gusto poder saludar a todos los diputados. Solo quisiera hacer presente que el próximo día lunes el ministro de Economía va a estar en Estados Unidos en la Cumbre de las Américas. Entonces, desde ya les comento que no va a ser posible que él asista a la sesión por esa incompatibilidad de agenda. Así que, bueno, quería comentarles esa información. También señalarles que la regulación de la industria del gas es una materia de competencia del Ministerio de Energía, sin perjuicio de lo cual, por supuesto, hay ámbitos en los cuales el Ministerio de Economía se ve involucrado, pero se trata de una materia que es de competencia de energía. Dicho esto, por supuesto que estamos considerando que no es posible que el próximo lunes asista el ministro de Economía, si es que es posible extenderle la invitación a la señora subsecretaria, eso sí podríamos hacerlo. Sí, yo no tengo problema, no sé si alguien tiene algún problema que la invitación sea para la subsecretaria de Economía. Lo reemplaza legalmente. Así que... Acuérdelo. Estamos entonces en acuerdo. Muchas gracias.
les recuerdo que mañana tenemos sesión, tenemos 2 proyectos de ley que vamos a terminar de votar, el respecto de los precios de venta del bien inmueble único familiar y respecto del Chaudicom. Que mañana se escucha mañana, presidente, explique que mañana se escuchan los expositores que ya están confirmados y se votaría en general, Sí. porque sin más invitados, eso se acuerda. Sí, sí, mañana tenemos una serie de invitados para poder escuchar, porque nosotros, el espíritu de esta comisión, nadie puede decir que aquí no se ha escuchado a todo el mundo, se ha ampliado el debate para poder escuchar todas las voces respecto de estos proyectos de ley, y por lo cual mañana vamos a cerrar la discusión en general para votar y terminar de escuchar mañana a las pymes, entre otros invitados que tenemos, para poder cerrar esto y poder proceder a votar. Y se abrió, perdón, presidente, y la semana pasada, antes de discutir, se abrió un plazo de indicación hasta el lunes 6 de junio, Así es. que podría modificar si quisieran, pero se supone que el lunes 6, si se aprueba en general mañana, empezaríamos a votar el lunes 6 de junio. Las indicaciones. En particular, claro. Bueno, tenemos, Listo. estamos entonces en acuerdo con esto. Ya. Se cierra la sesión.